Buenos días a todos. En esta ocasión van a presentar dos alumnas de semestre 3, sería su seminario 2, y va a comenzar Diana Laura Báez Moreno. Adelante, Diana. Gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, Diana, se escucha bien. Gracias, maestra. Bueno. Mi nombre es Diana Laura Báez Moreno y hoy les voy a presentar los avances de mi proyecto de tesis, el cual está bajo la dirección del doctor Píndaro Álvarez Ruiz y el doctor Jorge Soto Alcalá. Mi comité tutorial se termina de conformar por el doctor Antonio Luna González y el doctor Ignacio Dardo Maldonado Mendoza, así como la maestra en ciencias Mariela Guadalupe Espinosa Mancillas. El título de mi proyecto de tesis es Efecto de la salinidad en la transcripción de genes relacionados con la adhesión de Bacillus licheniformis y su capacidad de colonizar el tracto digestivo de camarones para contrarrestar a Vibrio parhemolyticus. La camaronicultura se ha desarrollado principalmente en el noroeste de México, en virtud de sus extensos litorales, clima y especies nativas aptas para el cultivo. Tal es el caso del camarón blanco, el cual es el más cultivado en el mundo y tiene un alto valor económico. Así pues, para el año 2018 aportó a nivel nacional cerca de 5,000 millones de pesos. Sin embargo, el camarón blanco ha sufrido graves pérdidas económicas debido a enfermedades de etiología diversa. En los últimos años, la de mayor importancia es la enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas, o mejor conocida como HPND, la cual causa mortalidad de hasta el 100% en los primeros días de siembra en el estanque, reportada por primera vez en China en el año 2009. Del lado derecho les enlisto los signos que presentan los organismos afectados con esta enfermedad. HPND es de etiología bacteriana y es causada por Vibrio parhemolyticus, identificada como tal en el año 2013 en Arizona. En México fue detectada en el mismo año y causó pérdidas que se estimaron entre los 118 millones de dólares. Puesto que las pérdidas económicas causadas por Vibrio parhemolyticus han sido importantes, se ha hecho uso de diversas estrategias biológicas para tratar de contrarrestarlos. Estas estrategias constan de la adición de bacterias probióticas. El género más utilizado es el género Bacillus. La especie licheniformis ha sido estudiada y ha demostrado ser buena candidata a usarse como bacteria probiótica para contrarrestar a Vibrio parhemolyticus causante de HPND. Y una de sus características principales es su capacidad de formar biofilm, puesto que dicha biopelícula le proporciona la habilidad de colonizar y mantenerse en el organismo huésped. A lo largo del tiempo se han realizado estudios referentes a Bacillus licheniformis, considerándose como una especie con facultades para contrarrestar a Vibrio. Fue en 2007 que Lee y colaboradores evaluaron al camarón blanco al ser alimentado con Bacillus licheniformis, lo cual reflejó una disminución de especies de Vibrio en sus intestinos. Fue en el año 2013 que Binogi y colaboradores demostraron que Bacillus licheniformis tenía capacidad de reducir cepas patógenas de Vibrio parhemolyticus tanto en ensayos in vivo como in vitro. En el año 2019, New y colaboradores presentaron un estudio en el cual Bacillus licheniformis demostraba tener capacidad de adherirse y de formar biopelículas, evidenciando que era una bacteria capaz de colonizar el tracto gastrointestinal de un organismo. Referente a los genes que se utilizarán en este estudio, aquí les presento 3 de ellos, están relacionados con expresión génica flagelar, que son estos 3, y uno es una proteína de una fibronectina. Estos genes han sido relacionados con la adhesión del género Bacillus por diferentes autores. Asimismo, se utilizarán otros 4 genes, los cuales han sido relacionados con la formación de biofilm de especies de Bacillus. De acuerdo con lo mencionado, tiene lugar la siguiente justificación. El camarón blanco es el crustáceo más cultivado en el mundo, siendo México el 5º lugar de producción y particularmente el estado de Sinaloa el más sobresaliente, compitiendo constantemente con el estado de Sonora. Es derivado de su gran demanda que las granjas camaronícolas se han visto la necesidad de aumentar en número e intensidad del cultivo, provocando la manifestación de patógenos bacterianos que ya en varias ocasiones han causado pérdidas económicas que se han considerado importantes. Con el fin de atacar estos agentes se ha hecho uso de antibióticos añadidos en el alimento del camarón,
Sin embargo, debido a la lixiviación de estos en el agua, es que disminuyen su concentración y se puede ocasionar resistencia al antibiótico. En este sentido, se han implementado estrategias biológicas para combatir el efecto de los patógenos. Una de ellas es la aplicación de probióticos, que presentan cualidades que son atractivas para contrarrestar a los patógenos, como lo es la formación de biofilm, la cual le permite a la bacteria adherirse a superficie, formar colonias y no permitir la adhesión de otra bacteria, es decir, lo hace por competencia. En el presente proyecto se espera que la bacteria Bacillus licheniformis sea capaz de colonizar el tracto digestivo de camarones para proteger al organismo desde adentro. La hipótesis de mi proyecto es la transcripción de genes relacionados con la adhesión y formación de biofilm en Bacillus licheniformis es modulada por la salinidad y su aplicación en el momento de mayor expresión mejora la capacidad de colonización y la competencia contra Vibrio parhemolyticus en cultivo de camarón. El objetivo general es evaluar el efecto de la salinidad en la transcripción de genes relacionados con la capacidad de adhesión y formación de biofilm de 2 aislados de Bacillus licheniformis para determinar el momento de aplicación al camarón que permita mejorar la adhesión de las bacterias probióticas al tracto digestivo para competir con Vibrio parhemolyticus. El primer objetivo específico es verificar mediante PCR la presencia de 8 genes en ambos aislados. El segundo es evaluar la expresión génica de los aislados de Bacillus licheniformis durante una cinética de crecimiento en diferentes salinidades. El tercero, determinar la capacidad de colonización de los aislados en el tracto digestivo del camarón. El cuarto, evaluar el efecto del mejor tratamiento contra una infección experimental con Vibrio parhemolyticus causante de HPND. Referente a materiales y métodos, primero les muestro nuestra estrategia general de trabajo, la cual consiste en la obtención y reactivación de Bacillus licheniformis, una identificación y detección de genes relacionados con adhesión y formación de biofilm, la evaluación de expresión génica de los aislados de Bacillus y la evaluación de los efectos en camarón blanco. Para este proyecto se utilizaron 2 aislados, uno aislado de suelo agrícola en el Laboratorio de Ecología Molecular de la Rizósfera del CIDR Sinaloa, Bacillus licheniformis 243, y el otro proporcionado por la FACIMAR de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Bacillus licheniformis BF. Para ello, primero se realizó un diseño de primers para los genes ya mencionados mediante el programa Primer 3. Para detectar estos genes se realizó una extracción del DNA bacteriano, en el cual se crecieron aislados hasta llegar a una densidad óptica de 1. Se obtuvo un saco bacteriano, se aplicó lisozima pasando por una incubación de 30 minutos a 37 grados centígrados, después se añadió RNasa sometiéndolo a la misma incubación y finalmente se obtuvo el DNA, el cual fue cuantificadas las muestras. Con este DNA obtenido se detectaron los genes de estudio y además se corroboró la identidad de Bacillus licheniformis BF. Para esto se utilizó la técnica de PCR punto final y utilizó los programas que les muestro en la parte de abajo. En el caso del aislado BF, el amplicón obtenido de la PCR se envió secuencial y una vez remitidas las secuencias se procedió a la edición y el análisis y una comparación de secuencias mediante la herramienta BLAST. Además se hizo una prueba de hemólisis para la cual se pusieron a crecer los aislados en condiciones de 30 grados centígrados, 150 revoluciones por minuto por 24 horas. Se tomaron muestras, las cuales fueron centrifugadas y el sobrenadante fue filtrado y sembrado en placas de agar sangre previamente perforadas. Las placas se crecieron toda la noche a 30 grados centígrados, con el fin de comprobar si los aislados podían desarrollarse en diferentes salinidades, es que se hizo esta prueba. Ambos aislados fueron cultivados en diferentes concentraciones de sal, se incubaron toda la noche a 30 grados centígrados. Estos cultivos fueron utilizados como preinóculos para un cultivo en una microplaca de 96 pozos. Los preinóculos se diluyeron hasta llegar a una densidad óptica de 1. Se cargó la placa y se incubó a 24 horas o a 30 grados centígrados con una agitación de 10 segundos cada 15 minutos. Asimismo, se registró la densidad óptica cada 3 horas. Con el fin de evaluar la capacidad de formar biofilm de cada aislado, se realizó esta prueba para la cual se utilizó la misma metodología de los preinóculos y la inoculación de la placa. La placa fue incubada del mismo modo, después se descartó el medio a fin de eliminar células planctónicas, se tiñó la placa con cristal violeta al 1%, pasando por una incubación a temperatura ambiente, se añadió etanol al 96% y se midió la densidad óptica 620 nanómetros. Para evaluar el momento en que se expresan los genes de este estudio, se realizaron cinéticas de crecimiento para ambos aislados, como les muestro a continuación.
Las cinéticas se hicieron por cuadruplicado, separando primero los controles negativos. Estos matraces fueron incubados a 30 grados centígrados a 150 revoluciones por minuto por 48 horas. En este tiempo tomé la densidad óptica en 9 tiempos, que son los que les muestro en la tabla de la parte de abajo. Cabe mencionar que al mismo tiempo que se tomó densidad óptica, también se tomó una muestra y se obtuvo un saco bacteriano, el cual fue conservado a menos 70 grados centígrados. Siguiendo con el proceso de evaluación de expresión génica, se realizó la extracción del RNA bacteriano de cada aislado. Para esto, las muestras fueron sonicadas, se agregó lisozima, la extracción se hizo con trisol, pasando por una homogenización. Al final se resuspendió la pastilla de RNA. Con estos RNA se construirá el DNA complementario, el cual se llevará a cabo mediante un kit inicial de la marca Promega, pasando por un tratamiento con DNasa, la enzima del kit, y se conservarán las muestras a menos 70 grados centígrados. Se evaluará la expresión génica de Bacillus licheniformis mediante PCR cuantitativo. Se diseñará un programa, el cual el software que se utilizará nos arrojará valores de CQ, los cuales serán exportados y al final obtendremos la expresión relativa de cada gen. Para determinar la capacidad de colonización de ambos aislados se realizará una cuantificación de bacterias formadoras de esporas. Todos los experimentos serán llevados a cabo en poslarvas. Las poslarvas serán lavadas, pesadas y maceradas en solución salina, después pasarán por una incubación, se harán diluciones seriales y la siembra y el conteo de unidades formadoras de colonia por miligramo de tejido. Después se hará una disminución de la carga bacteriana de los camarones. Para eso se utilizarán 2 estrategias, un antibiótico y nanopartículas de plata con el diseño experimental que les muestro en el cuadro del centro, 3 tratamientos, y se harán las cuantificaciones de unidades formadoras de colonia. Una vez que los organismos han sido tratados con los tratamientos, permanecerán en inanición por 24 horas y de acuerdo al tiempo de la expresión de las bacterias, se añadirán por 3 vías. La primera será directamente en el agua con este diseño experimental, la segunda en el alimento balanceado y la tercera mediante artemia salina conservando el mismo diseño. Se harán las cuantificaciones al final de cada bioensayo. Los mejores tratamientos que resulten serán retados contra una cepa de Vibrio Parhamolithicus, como les muestro en el esquema de la parte inferior izquierda. Este experimento se realizará en un solo tanque, colocando las réplicas de todos los tratamientos en jaulas flotantes, de modo que todos los organismos estén bajo la misma presión de infección. La mortalidad se registra cada 6 horas durante las primeras 48 horas y posteriormente cada 12 hasta los 5 días. El análisis estadístico se hará como sigue. Para la expresión y conteo bacteriano se aplicará una prueba KS. Si la distribución es normal, una ANDEVA y una prueba de Tukey, y si los datos resultan no ser normales, una prueba de Kruskal-Wallis. Los datos de mortalidad en porcentaje serán normalizados con la función arcoseno del porcentaje en decimal. Se aplicará una ANDEVA y una prueba de Tukey. Los resultados que se han obtenido hasta el momento son los siguientes. Ya se tuvo la detección de los genes en estudio y además se identificó molecularmente el aislado bacteriano BF. En esta imagen les muestro una electroforesis, donde en la columna A está el DNA total extraído del aislado, en la columna B el producto de PCR que obtuve con los primers 16S, el marcador de peso molecular, y en la columna C el producto de PCR purificado, que es este el que se envía a secuenciar. Bueno, de acuerdo a lo que se obtuvo al analizar la secuencia y compararlas en una base de datos, el aislado BF comparte identidad con Bacillus licheniformis y la similitud entre las secuencias indica que pertenece a dicha especie. Ambos aislados no son capaces de crecer en un amplio rango de salinidades. Como les muestro en el cuadro, el aislado BF creció mejor a una salinidad de 5 UPS, mientras que Bacillus licheniformis 243 se distingue a 5 y 45 UPS. De acuerdo con las densidades ópticas que fueron registradas, se corroboró que el mejor crecimiento para BF es en la salinidad más baja probada, mientras que para el 243 es un poco superior en una salinidad de 45 UPS.
La prueba de biofilm realizada develó que ambos aislados tienen capacidad de formar biofilm en las diferentes concentraciones de sal que fueron probadas. De acuerdo con la metodología que utilizamos para determinar si los aislados eran formadores débiles, fuertes o moderados, primero se calcula el valor de corte por densidad óptica que corresponde al DOC. Aquí les muestro los resultados que obtuvimos. Es preciso señalar que esta categorización se hizo con base en los criterios de Stepanovic y colaboradores en el 2000. Bueno, derivado de los resultados que se obtuvieron, Bacillus licheniformis se clasificó como formadora fuerte de biofilm en todas las salinidades que fue probada. Y en el caso de Bacillus licheniformis 243, a pesar de que sí tuvo capacidad de formar biofilm, en las diferentes salinidades varió como formadora débil, formadora moderada. Sin embargo, al realizar el análisis estadístico con los datos que se obtuvieron, se mostró una diferencia. Para Bacillus licheniformis BF existe una diferencia estadísticamente superior en la salinidad de 5 UPS con respecto a las demás salinidades. Por lo tanto, esta salinidad fue la que seleccionamos como mejor formadora de biofilm. Para Bacillus licheniformis 243 mostró que a una salinidad de 45 UPS hay diferencia estadísticamente superior con respecto a las demás salinidades y por lo tanto, pues aquí se dice que la bacteria forma mejor biofilm. Pues siendo así, trabajamos con estas dos salinidades, la de 5 UPS y la de 45 UPS. La prueba de hemólisis nos permitió conocer el grado de hemólisis de los aislados con los que estábamos trabajando. Ambos aislados resultaron tener una hemólisis gamma, es decir, que no son capaces de producir hemólisis. Las cinéticas las que realizamos expusieron las etapas y los tiempos de crecimiento de las bacterias en estudio. Para el caso de Bacillus licheniformis BF, su fase de adaptación estuvo entre las 6 y las 6 horas, entrando a su fase exponencial en ambas salinidades a partir de aquí. Su máximo crecimiento se registró a las 24 horas para ambas salinidades y permanecieron en la fase estacionaria hasta llegar a las 36 horas. Después de este tiempo se considera que entran en la fase de muerte. Para Bacillus licheniformis 243, su fase exponencial inició a las 3 horas y continuó así hasta las 24 horas. Después de aquí se mantiene en su fase estacionaria hasta las 48 horas y se puede decir que después entra su fase de muerte. Bueno, como les mencionaba anteriormente, se tomaron muestras de cada aislado en los mismos puntos que se usaron para realizar la cinética de crecimiento. En cada punto la toma de muestra fue por cuadruplicado. En total obtuve 9 tiempos, que son los que les muestro en las tablas de la izquierda y de la derecha. Obtuve 36 muestras por salinidad, es decir que por cada aislado tenía 72 muestras, siendo un total de 144 muestras por ambos aislados. Se realizó la extracción de RNA. Para el caso de Bacillus licheniformis 243, obtuve concentraciones de RNA que estuvieron entre 325 y 2270 nanogramos sobre microlitro. Y en el caso de Bacillus licheniformis BF, las concentraciones oscilaron entre 100 y 840 nanogramos sobre microlitros. La diferencia de concentraciones se podría deber a la función que ejerce el biofilm en la que es más formadora de biofilm. Bueno, después estos RNA se llevaron a concentraciones de 300 nanogramos sobre microlitro para seguir con la construcción del DNA complementario. Entre las limitantes y complicaciones que se tuvieron están el trabajo con una bacteria formadora de biofilm. Tuvimos varios problemas porque la bacteria es capaz de formar autoagregados, además que en la extracción de RNA, en su fase exponencial se vuelve muy difícil extraer el RNA,
ya que en esta fase ya formó la matriz extracelular del biofilm y esto no permite llegar hasta el ácido nucleico. Diana, y pues checa como tu todos, tiempo. la suspensión de actividades. Checa tu tiempo, por favor. Listo. Este es mi cronograma de actividades y actualmente me encuentro presentando mi segundo seminario y ya presenté mi tercer tutorial. Muchas gracias. Gracias, Diana. Vamos a comenzar con las preguntas de los estudiantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Usemos la herramienta de la manita de participantes. Estudiantes, ¿alguna pregunta, por favor? Nadie tiene preguntas ahora. Buen día, Diana. Hola, buenos días. Adelante. ¿Por qué usar enrofloxacina y AGNPS? Sí. En este ensayo, ¿verdad? Sí. Bueno, estos los vamos a utilizar como agentes antimicrobianos, porque lo que queremos es disminuir la microbiota natural que tienen los camarones. Entonces, el antibiótico se va a usar porque es uno que se utiliza comúnmente para atacar infecciones bacterianas de camarón. Por ejemplo, está reportado para infecciones por vibrio y también por pseudomonas. Entonces, existen otros antibióticos, no sé, como también la oxitetraciclina, pero pues nosotros elegimos este. Las nanopartículas de plata se van a utilizar porque, pues como se sabe, la plata tiene efectos bactericidas. Entonces las nanopartículas constantemente están secretando iones de plata y estos iones son capaces de dañar la membrana de las bacterias y asimismo pues afectan la permeabilidad de ellas. Además, también está reportado que la plata puede reaccionar con enzimas y con grupos fosfato. Entonces esto va a dañar a la bacteria. Así cuando la plata reacciona con estas enzimas pues pierden la función y esto pues hace que se detenga o también pierda la funcionalidad la bacteria. Se podría decir que se va a usar como agente físico. Perfecto, muchas gracias, felicidades. Gracias. ¿Quién preguntó fue María Fernanda? Sí. Ok, gracias. Seguiría José Alonso, por favor. Hola, buen día, Diana. Hola Alonso. Muy buena presentación. Oye, me quedó una pequeña duda. Tengo entendido que el biofilm como que es como para protegerse de tu bacteria, ¿verdad? Sí. Entonces, aun cuando tiene biofilm, ¿el efecto del antibiótico, de la nanopartícula, es efectivo o hay una cierta diferencia entre una bacteria sin biofilm y una bacteria con biofilm? Sí, lo que pasa es que cuando vamos a aplicar estos agentes antimicrobianos de los que te hablo, es cuando recién tengamos los organismos. Todavía no se les va a aplicar el tratamiento, por así decirlo. Y sí existe diferencia entre las bacterias que no están en biofilm, se dice que son bacterias de vida libre o planctónicas. Cuando la bacteria entra en su estado de biofilm, este biofilm lo que hace, ellas están embebidas en una matriz extracelular y esta matriz lo que hace es protegerla de las condiciones adversas que puede haber en el ambiente. Es esa la diferencia. Muy bien, muchas gracias. No, por nada. Gracias, Alonso. ¿Alguna otra pregunta de los alumnos?
Bueno, si no tienen preguntas los alumnos, vamos a pasar con los profesores. Adelante, doctor Mariano. Bueno, muchas gracias. A mí me quedan muchas incógnitas con respecto al control que va a tener para sus resultados. Utiliza muchos factores que de cierta manera quieren controlar la enfermedad. Por ejemplo, la plata y otros mecanismos que ha mencionado a lo largo de su presentación. ¿Cómo va a tener el control de la influencia que tienen todos estos indicadores de que va a contrarrestar la enfermedad dentro de su experimento, en la fase experimental? Porque la plata tiene su efecto, lo mencionó, sí, y otras alternativas que tiene usted ahí dentro de sus... Porque está experimentando ver qué tanto la salinidad le está afectando a que esto no se forme una película, porque creo que este organismo no tiene esporas ni ciertas propiedades, pero sí genera esas películas. Sí. Entonces, la capacidad de generar esa película va a estar en función de sus propiedades, pero también ustedes están metiendo contra agentes, y estos agentes tienen que tener una reacción. ¿Cómo controlar esas reacciones? Sí, lo que pasa, bueno, a lo que entiendo, lo que pasa es que el objetivo es ese. En ese bioensayo del que hablamos de desarrollar nanopartículas de plata, el objetivo es ese, disminuir la microbiota natural que ya tiene el camarón, con el objetivo de cuando agregue los bacilos probióticos, estos tengan mayor capacidad de colonizar el tracto digestivo del camarón. Pero entonces, esa es la función. Ajá. Claro, pero el control estratégico, pues sí, voy a poner más plata, voy a quitar más plata, voy a hacer más de esto, voy a hacer más de lo otro para tener una eficacia en el resultado. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Ok. ¿Cómo va a controlar esta parte? No, pues... Sería lo más importante del experimento, ¿no? Tener una receta o tener algo. Claro que va a depender de muchas condiciones, pero sí sería la contribución, ¿no? Pues no tengo la respuesta en este momento, pero sí, es una muy buena observación. Ok, digo como Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, sí. De nada. Sería todo, gracias. Gracias, doctora Liliana. Profesores, ¿alguna otra pregunta? Doctora Poli, adelante. Hola, buenos días, Diana. Lo que a mí no me quedó claro, sí. Lo que no me quedó claro es por qué matar la microbiota. No entendí ese aspecto. Y después de que la mates, la microbiota, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa al camarón? Sí. Como le comentaba en el punto anterior, el objetivo es, como dice usted, matar la microbiota, porque lo que buscamos es que tenga más lugares para adherirse el bacilo que yo quiero añadir. Entonces es importante que tenga estos lugares y que no tenga que competir contra otras bacterias. Entonces es por eso, ya les mencionaba en ese experimento, que después de bajar esta microbiota natural del camarón, se va a dejar el organismo sin comer por 24 horas para cuando utilice las 3 vías, que ese también sería un objetivo de mi proyecto, ver cuál de esas 3 vías que les mencionaba es la más adecuada o es la que me permite que haya una mayor cantidad de bacilos que colonicen. Ver que el camarón, vamos a decir, coma rápido y ver los efectos, si coloniza el tracto digestivo o no lo coloniza. Es por eso. Ok. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los profesores?
Bueno, si no es así, vamos a dar las gracias a Diana por su presentación. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que hay que evaluar a sus compañeros. Vamos a continuar con Gema. Gema, para que compartas tu presentación, por favor. Sí, la voy a compartir. ¿Ya la pueden apreciar? Sí. Bueno, Gema igual este tercer semestre, sería su segundo seminario. Ella va a presentar avances de su proyecto y pues vamos a darle el tiempo. Tienes 20 minutos, Gema, y lo demás de preguntas 10 minutos. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gema Judith Beltrán López y voy a presentar mis avances de tesis del proyecto titulado Evaluación Técnico-Económica de la adición de gilanasa en dietas para tilapia, Oreochromis niloticus. Mi comité tutorial está integrado como director el doctor Herbie Rodríguez González, como codirectora la doctora Claudia Castro Martínez, y además tenemos la participación del doctor Manuel García Ulloa Gómez, del doctor César Paul Ley Quiñones y del doctor Víctor Manuel Peinado Guevara. La demanda global de alimento para peces se ha expandido en relación con el aumento de la población. En 2020, la producción mundial de pescado de la acuicultura alcanzó los 72.595 millones de toneladas. Debido a esto, es que nos lleva a la búsqueda de distintas alternativas para cubrir la creciente demanda de alimento para peces y además que este sea de una buena calidad, que cumpla con los requerimientos nutricionales de la especie y que sea rentable económicamente para los productores. El gran reto actual de la alimentación en especies acuáticas es depende de dos principales factores. El primero es el rendimiento técnico, para lo cual se deben desarrollar alimentos que sean adecuados para las necesidades fisiológicas de cada especie. Y el segundo es el rendimiento económico, para lo cual se deben desarrollar los alimentos desde una perspectiva tecnológica en la cual se considere su valor nutritivo, su costo y la disponibilidad y facilidad de procesado. En este contexto destaca de manera relevante la función del aparato digestivo. Su papel es el de actuar como interfase entre el alimento y el organismo animal, dado que en él se lleva a cabo la hidrólisis, el procesamiento y la transferencia de los nutrientes hacia el interior del cuerpo. Y aquí es en donde cumplen un papel muy importante las enzimas, tanto las que inician la degradación de las macromoléculas en los primeros compartimentos del tracto digestivo, así como las que completan dicha transformación. De aquí se deduce la gran importancia de obtener conocimiento acerca de las enzimas, cuyo funcionamiento se ve afectado por diferentes factores, como la fisiología del organismo, las características del alimento o la forma en que éste es suministrado. Algunas de las enzimas que intervienen en la digestión de peces de tilapia son la pepsina, la amilasa, la tripsina, la fosfatasa alcalina y la esterasa. La gilanasa no forma parte de esta lista, ya que es una enzima exógena, la cual se pretende adicionar al alimento. Estas enzimas son enzimas que catalizan la hidrólisis de gilanos, que forman parte de las hemicelulosas presentes en las fibras celulósicas. Estas hemicelulosas se encuentran, en cierta forma, en una situación intermedia entre las cadenas ordenadas de celulosa y la fracción amorfa de la lignina. El efecto positivo de la gilanasa se atribuye a la eliminación de estos gilanos, haciendo que desaparezca la unión entre celulosa y lignina. La tilapia del Nilo son un grupo de cíclidos omnívoros de agua dulce que son nativos de África y que se han introducido ya sea deliberada o accidentalmente en todo el mundo. La tilapia ocupa el segundo lugar de producción acuícola y México es el 9º país productor de tilapia, lo que representa el 94.3% de la pesquería nacional de la especie. Además, este es creado en granjas acuícolas para el consumo humano. Algunas de las características que hacen que esta especie sea altamente acuicultivada es que es resistente a un amplio rango de temperaturas, es omnívora,
de rápido crecimiento, altamente resistente a parásitos y enfermedades y resistente a diferentes calidades de agua. En 2005, Litti y colaboradores realizaron un estudio para analizar el rendimiento económico de la tilapia del Nilo bajo distintas dietas suplementadas con gilanasa, encontrando que éstas aumentaban el crecimiento de los organismos. En 2009, Moura y colaboradores en Brasil mostraron que la inclusión de un complejo enzimático mejora la biodisponibilidad de los nutrientes. Durante el 2016, más de colaboradores suplementaron con fitasa y gilanasa las dietas para orocromis nilóticos, mostrando que estas mejoran su digestibilidad nutricional y el crecimiento. Scrama y colaboradores en el 2017 suplementaron alimento para tilapia con fitasa y gilanasa, demostrando que aumenta el crecimiento de 1.36 gramos diarios a 1.58 gramos diarios. Mientras que Hassan y colaboradores en el 2018 revelaron que Oreocromis nilóticos alimentada con harina de semilla de girasol adicionada con gilanasa mejora el crecimiento, digestibilidad y retención nutricional. Y otro estudio realizado por Chen y colaboradores también en el 2018 muestra que los peces alimentados con un nivel de 1500 CPU de gilanasa y una dieta comercial obtuvieron el mayor peso comparado con los alimentados con otras dietas. Lo cual nos lleva a la siguiente justificación. El posicionamiento de la acuacultura como fuente importante de proteína animal para la humanidad es un hecho innegable. En las últimas décadas, el cultivo de peces ha sido objeto de un constante crecimiento anual, aún más alto que otras industrias de producción animal. La agricultura intensiva genera grandes cantidades de subproductos al año. Estos, al acumularse, producen grandes problemas medioambientales. Algunos de estos subproductos son el rastrojo de maíz, el salvado de trigo y el bagazo de caña. Todos estos residuos agroindustriales difieren debido a la materia prima y el proceso por el cual fueron generados, pero comparten la principal característica que es presentar alto contenido de materia orgánica constituida principalmente por celulosa, lignina y hemicelulosa, lo cual es una ventaja ya que pueden adquirirse a un muy bajo costo. Pero que estos productos sean altamente lignocelulósicos es una desventaja si se pretende utilizar para la alimentación animal. El organismo, específicamente hablando, la tilapia del Nilo, no puede degradar, digerir y aprovechar alimento rico en hemicelulosa con sus enzimas endógenas, por lo que se adicionará gilanasa para ayudar en el proceso de digestibilidad y aprovechamiento de los nutrientes. En México, el cultivo que genera más toneladas de residuos lignocelulósicos es el maíz, principalmente el rastrojo de maíz. Entonces, para darle solución a un problema medioambiental y a la vez abaratar costos, así como reducir la utilización de harina de pescado en la alimentación de tilapia del Nilo, se hará uso de este subproducto adicionando gilanasa para que éste pueda ser aprovechado al máximo por los peces. La hipótesis de la investigación es que la adición de gilanasa en la dieta para tilapia Oreocromis niloticus aumentará su crecimiento, digestibilidad y actividad enzimática digestiva, y con ello facilitará la absorción de nutrientes. Asimismo, la rentabilidad por la reducción de los costos de producción incrementará. El objetivo general es evaluar técnica y económicamente la adición de gilanasa en dietas para tilapia Oreocromis niloticus. Los objetivos específicos son definir el efecto del uso de gilanasa en el crecimiento de tilapia Oreocromis niloticus, evaluar cambios en la digestibilidad en tilapia con la adición de gilanasa en las dietas y realizar una evaluación económica de la adición de gilanasa en tilapia. Para la realización de esta investigación, lo primero que se realizó fue un bioensayo experimental en el cual constó de 4 distintos tratamientos, con una inclusión de el primer tratamiento, que es el control, de 0 gramos, el segundo de 0.05 gramos, el tercero de 0.15 gramos y el último de
0.25 gramos de gilanasa por kilogramo de alimento. Los organismos que se utilizaron fueron 50 juveniles de tilapia, todos machos revertidos sexualmente en cada una de las unidades experimentales, y cada uno de los tratamientos se realizó por triplicado. Los ingredientes que se utilizaron para formular las dietas son tanto de origen animal como vegetal, y este alimento fue suministrado 3 veces al día durante 60 días. El ingrediente principal y sobre el cual la gilanasa va a actuar es la harina de rastrojo de maíz, a la cual se le realizaron los análisis proximales para conocer su humedad, proteína cruda, lípidos, ceniza, fibra cruda y el extracto libre de nitrógeno. Para la formulación de las dietas se tomaron en cuenta los requerimientos nutricionales de la especie y también se le realizaron sus debidos análisis proximales. Para elaborar el alimento, lo primero que se realizó fue moler y tamizar cada uno de los ingredientes secos, para posteriormente pesarlos y mezclarlos con los ingredientes húmedos. Una vez obtenida una mezcla homogénea, se pasaron por el peletizador y se procedieron a secar a temperatura ambiente durante 24 horas. Los organismos fueron sembrados en un peso de entre 23 y 28 gramos. Fueron seleccionados y posteriormente se pasaron a cada una de las unidades experimentales. Los parámetros que se evaluaron durante el ensayo se realizaron mediante biometrías quincenales, en donde los organismos fueron medidos y pesados. Se analizó la sobrevivencia, la tasa de crecimiento específica, el factor de conversión alimenticio, la tasa de crecimiento absoluta y el peso final promedio. Los análisis estadísticos, lo primero que se realizó fue una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Si estos resultaron paramétricos, se realizó un ANOVA y posteriormente un post-hoc de Tukey, y si estos resultaron no paramétricos, se aplicó un Kruskal-Wallis, todo mediante el software estadística 7. Para caracterizar la enzima, es decir, conocer su actividad enzimática y el grado de purificación, esto se realizará mediante espectrofotometría con gilano. Y además de la medición de la actividad enzimática de la gilanasa, también se realizó la determinación de proteasas digestivas, en el cual se pesaron intestinos de tilapia, se les agregó agua destilada fría, manteniendo una relación peso-volumen de 1 a 3. Y los intestinos se homogeneizaron a baja velocidad. Posteriormente fueron centrifugados a 10.000 G por 30 minutos a 4 grados centígrados. Se recuperó el sobrenadante y se añadieron 20 microlitros de extracto en un vial, al cual se le agregaron también 50 microlitros de buffer tris y 50 microlitros de caseína. Se detuvo la reacción con 500 microlitros de TCA frío y se centrifugó nuevamente a 10.000 G por 5 minutos. Se procedió a recuperar el sobrenadante y se le dio absorbancia a 280 nanómetros. También se determinó la actividad alfa-amilasa, en la cual se construye una curva de calibración utilizando un reactivo, el reactivo DNS. Se añaden 100 microlitros de almidón de papa al 1%, se le agregan 100 microlitros del extracto enzimático. Esto se incuba a 25 grados centígrados durante 20 minutos y se le agregan 40 microlitros de carbonato de sodio al 2 normal más 300 microlitros de DNS. Esto se calienta por 15 minutos a una temperatura superior a los 95 grados centígrados. Se ajusta a 2 mililitros con agua destilada y se lee la absorbancia a 540 nanómetros. La digestibilidad se determinará añadiendo el 1% de óxido de cromo a las dietas, esto como marcador inerte, y los alimentos se van a elaborar y se proporcionarán 3 veces al día, y 1 hora después de cada alimentación se colectarán las heces en tubos Falcon con la ayuda de una pipeta Pasteur-Nalgene, y esto se congelará a menos
80 grados centígrados para después ser liofilizado y pasado por el digestor. Para la evaluación económica se realizará un análisis costo-beneficio en el cual se analizará el valor actual neto y la razón beneficio-costo. Los resultados que se tienen hasta el momento son referentes al crecimiento de los peces. A los 15 días se midieron y pesaron los peces y no se mostró ninguna diferencia significativa. Pasados otros 15 días se volvió a registrar el peso y largo de los organismos, otra vez no obteniendo ninguna diferencia significativa entre los tratamientos. Pero a los 45 días, en la biometría correspondiente, se muestra un cambio significativo, una diferencia significativa del tratamiento 3, que es el que contiene 1.5% de la enzima, que serían 0.15 gramos por kilogramo de alimento. Se registra un peso mayor y también se registra un largo mayor de los organismos suplementados con 0.15 gramos por kilogramo de gilanasa. Al término del bioensayo, que fue a los 60 días, se volvió a tomar el peso y el largo de los organismos, mostrando que el tratamiento 3 otra vez muestra una diferencia significativa con los demás tratamientos, pero el tratamiento 1 pertenece a ambos grupos, de los tratamientos 2 y 4, así como al tratamiento 3, mientras que en el largo no se muestra ninguna diferencia significativa entre tratamientos. Las variables productivas fueron el peso inicial, peso final, el crecimiento absoluto, tasa de crecimiento absoluto, tasa de crecimiento específica, factor de conversión alimenticia y la sobrevivencia. Tuvimos una sobrevivencia muy buena. El factor de conversión alimenticio no se vio afectado por los tratamientos. El crecimiento absoluto se muestra mayor para el tratamiento 3, así como la tasa de crecimiento absoluto. En cuanto a la determinación de actividad enzimática para proteasas y alfa-amilasas, para las proteasas no se muestra ninguna diferencia significativa, mientras que para la actividad alfa-amilasa se muestra diferencia significativa del tratamiento 3 y 4 con el 1 y 2. Y las conclusiones preliminares son que el tratamiento con mayor crecimiento fue el tratamiento 3, aunque en la biometría 4 el tratamiento control tuvo una similaridad con el tratamiento 3, el peso final de los organismos del tratamiento 3 fue superior. En cuanto al tratamiento 1 y 3 no se mostró ninguna diferencia en peso y talla, por lo que se supone que la cantidad de enzima no fue la adecuada. El factor de conversión alimenticio no se vio afectado por la cantidad de enzima agregada a los distintos tratamientos, ya que este se mantuvo dentro del rango óptimo para peces tilapia. Y la actividad de proteasas alcalinas totales digestivas en tilapia Oreochromis niloticus no se muestra diferente con los distintos porcentajes de inclusión de enzima para los 4 tratamientos. Mientras que la determinación de la actividad alfa-amilasa sugiere que en peces tilapia Oreochromis niloticus influye la adición de la enzima exógena gilanasa, porque a mayor porcentaje de inclusión de gilanasa aumentó la actividad alfa-amilasa. Este sería mi cronograma de actividades. La semana pasada presenté mi tercer tutorial y este es mi segundo seminario. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Gemma. Vamos a seguir con las preguntas de los estudiantes. Por favor, en reacciones pueden alzar la mano. Si tienen alguna pregunta para Gemma. ¿Ninguna pregunta? Profesores, ¿alguna pregunta? ¿Yo, Claudia? ¿Perdón? Adelante, doctor. Sí, Gemma, mira, en la diapositiva 19, por favor. Sí. Ahí donde tienes el análisis estadístico.
Cuando cuando hacemos un análisis de varianza, esta nos dice nada más si hay diferencias o no entre los tratamientos, pero no nos dice entre qué tratamientos. Por eso hacemos también el análisis a posteriori de Tukey. En el caso de que tuvieras datos no paramétricos, la Cruz-Wallis equivale al análisis de varianza, a la NOVA. Pero ¿qué prueba harías si tuvieras diferencias aquí en datos no paramétricos? No recuerdo cómo se llama, doctor. Sí sé que si hubiera encontrado diferencias significativas cuando apliqué el Cruz-Wallis, que fue durante la biometría 2, si no me equivoco, hubiera tenido que analizar las diferencias entre grupo y grupo mediante otro análisis, pero no, la verdad no recuerdo cómo se llama. Sí, bueno, para seguir más rápido, es Mann-Whitney, si no mal recuerdo. En la diapositiva 27, por favor. Ahí te recomiendo usar notación científica porque ahí tienen los valores de peso. Entonces puedes usar X por 10 a la 3, ¿no? Entre paréntesis. Entonces ya se ve mucho mejor porque de esta manera no es la adecuada de presentar tu gráfica, ¿no? Esas barras es promedio más o menos desviación estándar o error estándar. Es desviación estándar. Ok, hay que ponerle por ahí, ¿no? Por favor. Ok, sí, doctor, muchas gracias. Que indica que es el promedio más o menos la desviación estándar. En la 30... Creo que son tus conclusiones. No. Aquí en la 30, no, perdón, la 30, sí. Mira, aquí no tienes diferencias en proteasas, entonces no pongas los superíndices. Las letras A no tiene caso que las pongas. Esas solo se ponen cuando hay diferencias, ¿no? Como en la alfa-amilasa. Sí. Entonces, si no tienes diferencias, no tiene sentido poner ahí las letras, ¿no? Muy bien. Igual la notación científica ahí y en las conclusiones. Ahí tus conclusiones yo creo que debes de redactarlas mejor, ¿no? Simple y sencillamente la adición de las enzimas no mejoraron el crecimiento, así, punto, ¿no? Sí. Igual de las otras conclusiones, o sea, tiene que ser directo, ¿no? Estás concluyendo sobre tus resultados y en los resultados observaste que no hubo una diferencia significativa respecto al crecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la adición de X enzima no mejoró el crecimiento de la tilapia, ¿no? Punto. Ok, muchas gracias por sus observaciones. De nada. Gracias, doctor. Adelante, doctor Mariano. Yo tengo una duda aquí con respecto al patrón de referencia que tienen para comparar los resultados que obtuviste. Creo que utilizaste distintos concentraciones de DNAsa y los pones a prueba durante determinado tiempo. Pero tienes un tiempo en que no pasa nada. La reacción se desprende después de ciertas observaciones. ¿A qué le podrías atribuir tú a ese retardo en que el organismo no responde ante tu experimento? Y ese patrón, ¿en base a qué lo seleccionaron? O sea, porque a fin de cuentas es sobre el que va a circundar todo tu resultado y lo vas a analizar para ver si tiene el efecto óptimo que tú buscas para el beneficio de la especie. Entonces, ¿en base a qué lo seleccionaron? ¿Por qué seleccionaron esos pesos? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual no reaccionan temprano tu crecimiento? ¿Eso no repercute en un cultivo? Que pase mucho tiempo y crezcan después, si no obtienes el crecimiento óptimo al final, no sé. Me preguntó acerca de que si por qué se utilizó esa talla o por qué no se vio. Esa fue una de las preguntas. Ok. Se utilizó juveniles para la realización del bioensayo porque el requerimiento nutricional de proteína de organismos durante esa etapa es menor. Aparte de que se ha demostrado en trabajos anteriores del grupo de investigación que los organismos en etapa de alevines requieren proteína
más de origen animal para poder crecer adecuadamente que de origen vegetal. Y mi investigación está enfocada a vegetal. Obtener la proteína también de origen vegetal. Entonces, ¿tú crees que porque le diste vegetal hubo ese retardo en el crecimiento? Podría ser, pero como también se incluyó alimento de origen de proteína animal, pues yo creo que ahí se vería compensado. Y sí se observa un crecimiento a lo largo de todas las biometrías que realizamos, pero sí se miró un crecimiento superior en la tercera biometría. O sea, un crecimiento significativo, entonces sería más bien en la forma como lo dices, ¿no? En la presentación. O sea, sí hubo crecimientos, pero no son significativos. El más significativo. No fueron significativos hasta los 45 días de cultivo. Ok. Gracias. Toda la forma de cómo sintetiza el organismo la proteína. Ok. Gracias. A usted, doctor. Yo ya terminé, gracias. Ok, gracias, doctor. Doctora Susana, ¿tiene alguna pregunta? Doctora. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ya creo no me queda mucho tiempo. Bueno, todas las preguntas que puse, nada más esta. Las plantas principalmente están formadas de celulosa. Entonces, ¿han pensado también utilizar en la dieta celulasas para ver si degrada mejor estos productos agroindustriales que les estás dando al pez? Esa es la pregunta. No sé, la verdad no hemos pensado en utilizar celulasa, pero podría ser interesante quizá combinar gilanasa y celulasa en algún trabajo futuro. Porque sí, como dice usted, sí podría tener un mejor efecto. Sí, probablemente pueden tener un efecto sinérgico si las usa las dos. Y bueno, y para medir realmente si lo están degradando, pues podría seguir usando el reactivo que está usando, ¿no? Que es DNSA para medir azúcares reductores. Así es. Bueno, gracias. Gracias a usted. Gracias, doctora Susana. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Luna te puso un comentario ahí en el chat para que lo veas, por favor. Bueno, gracias. Si no tienen más preguntas. ¿Puedo hacerle la pregunta directamente? Sí. Ok, está bien. Si no va a participar nadie más. ¿Podría ser que al incluir las enzimas en el alimento hayan perdido cierta actividad? Esa es alguna pregunta que te debes hacer, Gemma. Por eso a lo mejor no obtuviste los resultados que tú esperabas. Habría que checar eso, ¿no? Sí, habría que... Tal vez prepararlos de otra manera, perdón. Cuidar ese aspecto, ¿no? Sí. Sí, pues las enzimas ya las entregan con una actividad determinada, ¿no? Porque es una enzima comercial. Quizás se me pasó decir eso. La obtuvimos de una empresa. Cuidamos mucho el aspecto de que la temperatura al pasar por el pellet no rebasara los 90 grados para que la enzima no fuera desnaturalizada. Pero sí en las fábricas de alimento, perdón, me han dicho que pueden llegar a tratar los pellets hasta 98 grados. ¿A qué, perdón? En las fábricas de alimento mencionan que pueden pasar el pellet a temperaturas de hasta 98 grados. No sé mucho de esto yo, pero sí es un factor importante la temperatura en la actividad de las enzimas. Las sales también que hay en el ambiente marino cuando tú des el alimento, etcétera, ¿no? Sí, sería cuestión de analizar todos esos aspectos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gemma. Bueno, pues ya estamos en tiempo. Muchas gracias por su presentación, por su participación. Por favor, evalúen a las alumnas y pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.